listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténtica y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Empezamos ahorita. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de que nos visite Angie Toapanta, que es una abogada sindicalista que trabaja en el Centro de Investigación y Defensa Sindical. No sé si estoy en lo correcto, Angie. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿qué es este centro? No se te oye. Se te apagó el... Perdón. Hola Pedro, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo es una iniciativa que ya lleva como 3 años en el país y bueno, un poco surgió de nuestra propia necesidad. Cuando nos graduamos de abogados y abogadas, habíamos por lo menos algunas personas que siempre tuvimos la intención de hacer derecho laboral, pero para trabajadores y para organizaciones sindicales. Y de pronto no nos sentíamos ni cómodos ni cómodas en ningún otro espacio, ¿no? Veíamos mucho que el derecho laboral se trataba siempre desde el derecho empresarial o desde el derecho corporativo, pero evidentemente no era lo mismo, se trataba de un derecho sin conciencia de clase, de un derecho que se ejercía por quien pagaba y no por quien no necesitaba, ni con una perspectiva de cuál había sido la relación o la correlación de poderes. Entonces, como viendo esta necesidad y con el ánimo de poder ejercer el derecho en la manera en la que nosotros queríamos ejercerlo, fundamos el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo hace algunos años. Empezamos a trabajar como tal a inicios del 2020. Tuvimos En un... plena pandemia, o sea, Ajá. después de 40 años de un ataque feroz, peor que el del virus por parte del neoliberalismo a los derechos laborales, ustedes escogen en plena pandemia para organizarse y defender desde un interés de clase a Sí. los trabajadores. Formidable. Y claro, y justamente fue una época en la que se anunciaron despidos masivos, en la que nadie sabía qué hacer con los trabajadores. Y sí habían muchos abogados empresariales asesorando al sector empresarial justamente para recuperar o para guardar sus capitales. En ese ánimo y en esa línea. Y no habían abogados que estuvieran como enfocados en saber qué pasaba con la gente que se estaba quedando sin trabajo o que ya no iba a trabajar porque el coronavirus y porque la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, poder dar esa perspectiva, poder dar esos análisis y esa asesoría fue valiosa para nosotros y valioso creo que también para las personas trabajadoras. Luego de eso, empezamos a trabajar de manera mucho más cercana con centrales sindicales, especialmente con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Y justo la CEOLS llegó a la presidencia del FUD, entonces también tuvimos la oportunidad de poder acompañar y asesorar a las CEOLS en varias de las iniciativas que se tomaron en ese momento, como por ejemplo la presentación del nuevo Código Orgánico del Trabajo, ¿no? Que quedó en la asamblea anterior, en la asamblea disuelta y que seguramente se retomará ya cuando volvamos. Esas fueron algunas de las líneas que manejamos al inicio y claro, ya para estas fechas somos una organización mucho más
grande, no en personas, seguimos siendo las mismas personas, pero sí en el alcance de lo que hacemos. No solo somos abogados litigantes, no solo acudimos ante los jueces, ante el Ministerio del Trabajo, sino que también hacemos investigación sociojurídica. Es uno de nuestros fuertes. También hacemos formación con los sindicatos y también hacemos de maneras como más recientes comunicación en derechos laborales. Y ahora creo que la iniciativa más grande que hemos podido tener este año es la Escuela de Abogados Sindicalistas. Es la primera Ok. escuela que se lanza a nivel nacional. No sé si antes, en algún punto de la historia, pudo haber habido una iniciativa así, pero hemos ya lanzado la primera escuela para abogados sindicalistas y ahí la idea ha sido cubrir esas falencias que tienen las escuelas del derecho del país, donde no se enseña derecho laboral y si se enseña solamente la parte individual y no la parte colectiva. Pero además es un derecho que se está enseñando desde una manera muy, digamos, legalista, de lo que la ley dice y lo que se debe hacer. Nunca desde una visión crítica de por qué la norma es así, por qué la norma cuida este lado o por qué la norma favorece este lado, por ejemplo. Entonces, un poco para intentar cubrir esas visiones, tenemos ya convocados a 23 estudiantes de todo el país que desde el día lunes hasta el sábado van a estar en esta escuela sindical aprendiendo con profesores de primera, profesores internacionales, con profesores que vienen desde la Organización Internacional del Trabajo, desde la Confederación Sindical de las Américas, desde la Red de Abogados para Asistencia de Trabajadores Mundial. Entonces sí, es un proyecto grande y lindo. Y la otra cosa que te puedo comentar es que en el centro tiene también un trabajo importante a favor de la sindicalización por rama en el país. Como de pronto conoces o la gente habrá escuchado, aquí en el país solo se permite la sindicalización por empresa y con un número de 30 trabajadores por empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que, por Hagamos de ejemplo, acuerdo que en la época del doctor Rodrigo Borja se subió de así 15 es. a 30 el mínimo de trabajadores, con lo cual se debilitó una gran cantidad de las organizaciones populares, organizaciones sindicales, eran de empresas pequeñas, con 15 era el mínimo que podía conseguirse. Al que les pongan 30 significó eliminar a una gran cantidad de organizaciones, ¿no? Sí, así es. O sea, es realmente difícil tener ahora lugares de trabajo con 30 personas, porque lo que usualmente hacen los empleadores es llegar a menos trabajadores o a su vez contratar, digamos, 29 personas con contrato de trabajo y el resto a factura, como solemos decir. Entonces, de esa O sea, manera se evita. con contratos temporales, con contratos precarios que no pueden, no tienen derecho a sindicalizarse, ¿no? Sí, claro, los contratos de servicios profesionales son contratos que realmente son precarios. Y en este marco, la sindicalización por rama lo que viene a hacer es como transformar la estructura sindical que tenemos, porque ya no nos sindicalizaríamos por empresa, ¿no? Sino por rama de actividad o por rama de industria. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tú eres un trabajador de un medio de comunicación y que yo también soy una trabajadora de otro medio de comunicación. Tal como están las normas en este momento, tú deberías hacer tu sindicato en tu medio de comunicación y yo mi sindicato en mi medio de comunicación. ¿Ya? Este es el Y caso, por ejemplo, de los trabajadores del comercio, ¿no? Que están ya así es. ni sé cuánto Ajá. tiempo y durante varios meses intermitentemente en ese problema. Claramente. Entonces, para que cada uno de nosotros pueda hacer un sindicato, debería tener 30 personas en su lugar de trabajo, ¿no? Y además 30 personas que tengan la voluntad de sindicalizarse, porque los empleadores generalmente también tienen una serie de estrategias que lo que tienden es a reprimir o alejar a los trabajadores que quieran sindicalizarse, como los despidos, que son como, es la acción más frecuente. Él llega a Y la aconchavarse a un hito que otro clave para dividir al resto. también como hacer otra organización que casi siempre son las asociaciones de empleados, que suelen ser patronales, ¿no? Entonces, la idea de la sindicalización por rama es que ya no nos sindicalicemos la Angie por acá y el Pedro por allá, sino que los dos nos sindicalicemos porque somos de la misma rama de actividad y es más, ni siquiera solo los dos, sino que
sindicalicemos con todos los trabajadores de la rama de medios de comunicación. Entonces podríamos ser el sindicato de trabajadores de los medios de comunicación. Y Esta también es una digo, reivindicación que empezó a darse en el seno del movimiento sindical, sobre todo en el FUT, en los años 80. Y ujú. en ese entonces había mucha resistencia, sobre todo en los viejos dirigentes sindicales. ¿Cómo está ahora? Ahora es acogida por qué centrales sindicales de la propuesta de la sindicalización por ramas. Sabes que todavía sigue siendo un debate, pero yo creo que los compañeros y compañeras del Frente Unitario tienen claro que la sindicalización por rama es algo que permitiría tener más sindicatos en el país. Y tener más sindicatos evidentemente significa hacer un contrapeso de poder y en efecto tener relaciones de trabajo en algo más democráticas. De hecho, fíjate que el Frente Unitario de Trabajadores, en la propuesta que presentamos de nuevo Código de Trabajo, incorpora la sindicalización por rama de trabajo y la negociación colectiva por rama de trabajo. Porque de hecho nosotros somos, creo, si no estoy mal, el único país de la región que no tiene sindicatos de rama, que solamente tiene sindicatos de empresa. Entonces, eso ha hecho que tengamos debilidades impresionantes. Ayer, antes de ayer, estaba haciendo los datos para unos documentos que se envían anualmente a OIT y me encontré con que la tasa de sindicalización actual es del 2,4%, o Dos punto sea, cuatro por nada. ciento. Y espérate, que en el sector público es del 1%. Entonces son datos realmente muy, muy graves porque Entiendo que no hay tenemos unas muchos tasas de estudios sindicalización. sobre estudios estadísticos, empíricos sobre la sindicalización en el Ecuador, pero yo recuerdo que hace unos 30 y pico de años, 35 años, Gilda Farrell y un equipo del Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica sacaron una investigación con encuestas y eso. No sé si tienen como referencia ese dato. No, sabes que no, porque claro, como esto puede siempre variar, ¿no? Además, el Ministerio del Trabajo no lleva un registro adecuado de cuántas Claro. organizaciones sindicales existen. Y además lo hacen Eh, adrede, ¿no? Para que lo no hacen haya... adrede. Claro. Y fíjate lo que pasó en la elección del Consejo Directivo del IES. De la noche a la mañana aparecieron nuevas organizaciones sindicales que estaban facultadas para la votación en el Consejo Directivo del IES. Eso también está pasando. Y ahí ya no es solamente el Ministerio Sí. de Trabajo, sino Entonces, también, como ya te no es solamente el mencionaba, Ministerio de Trabajo, sino también el Consejo Nacional Electoral que tiene que participar, ¿no? Para que puedan darse este tipo de irregularidades. claro, así es, evidentemente, pero el Ministerio del Trabajo, como el ente encargado de la política rectora laboral, es el encargado de tener este registro de organizaciones laborales. Entonces, digamos que no existe nadie más que pueda tener el registro y al convertirse en el único ente que tiene el registro no queda otra que medio creerle, ¿no? Evidentemente, las organizaciones sabemos que esas organizaciones que salieron de la noche a la mañana no existen o que fueron creadas a propósito de la elección en el Consejo Directivo del IES. Entonces, la sindicalización por rama es un tema fundamental y en el año 2021 nosotras iniciamos un proceso de litigio en la justicia constitucional justamente para alcanzar la sindicalización por rama en el país. Y en 2022 obtuvimos una sentencia, en 2021, perdón, obtuvimos una sentencia que yo diría es bastante buena. Y la sentencia le dice al Ministerio del Trabajo que tiene que reglamentar la sindicalización por rama en el país. Mm. Y le dice también al Ministerio del Trabajo que no registro como sindicato de rama. Mira, Eso Angie, discúlpame, le han se dicho está las cortes de cortando. este país al Ministerio Con, del Trabajo. con las disculpas tuyas y de los compañeros, voy a eliminar mi imagen para que mejore tu transmisión, porque se estuvo cortando. Repite el último minutito, por favor.
Claro que sí. Les mencionaba entonces que nosotras como Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, en el 2021 alcanzamos una sentencia muy importante en tema de sindicalización por rama. Esta sentencia le dispuso al Ministerio del Trabajo dos cosas. La primera, que tiene que reglamentar la sindicalización por rama, es decir, cómo establecer el procedimiento. La segunda, que no le puede negar a ningún sindicato por rama el registro en el Ministerio del Trabajo. Y ese fue un avance importante porque el Ministerio del Trabajo reiteradamente estaba negando los registros de sindicatos por rama. Y yo hubiera esperado que después de la sentencia el Ministerio dijera, ok, voy a acatar la sentencia, voy a reglamentar la sindicalización por rama y no voy a impedir nunca más un registro de un sindicato por rama, pero eso no pasó. De hecho, después de la sentencia se han presentado al menos 3 o 4 solicitudes de sindicatos por rama. Uno de ellos fue el Sindicato de Técnicos Audiovisuales del Ecuador, y el Ministerio del Trabajo evidentemente negó la solicitud aduciendo que no son trabajadores, primero en relación de dependencia y segundo que no son trabajadores que tengan algún tipo de relación contractual. Y Son esto autónomos. yo te doy como antecedentes, porque hay una situación más o menos parecida en el caso de los Estados Unidos, en el que tiene una legislación, al menos del último siglo, una legislación antilaboral terrible, ¿no? Y con un ataque brutal al sindicalismo, sobre todo a partir del macartismo, después de la presidencia de Roosevelt, se hizo una cuestión terrible. Pero justo ahorita están en una huelga el sindicato de artistas y escritores que Ujú. específicamente no tienen una relación laboral estable y que justamente se aplicaron todo este tipo de argumentos, de estas argucias legales para impedir que tengan un sindicato, ¿no? Y ellos pudieron ganar. Entonces, hasta en el país más antisindical del mundo, ya se aprueba el hecho de que trabajadores en una situación, digamos, no estable, puedan tener una organización sindical y es una organización sindical activa, en el que además algunos de los actores conocidos de las series de televisión más populares, ¿no es cierto?, están ahí liderando la acción sindical en los Estados Unidos. Imagínate lo que está pasando acá. Sí, y de hecho te puedo comentar que el derecho de sindicalizarse es súper amplio. La Organización Internacional del Trabajo dice que cualquier persona tiene el derecho a sindicalizarse. Esto quiere decir que las personas que tienen un contrato de trabajo pueden sindicalizarse, los trabajadores independientes, autónomos pueden sindicalizarse, las personas jubiladas, por ejemplo, podrían sindicalizarse, las personas despedidas podrían sindicalizarse, las personas que son pasantes, las personas que son voluntarias, incluso las personas migrantes que no tienen una situación regularizada en el país en el que se encuentran, todas tienen el derecho a sindicalizarse. Me acuerdo también que en España, por ejemplo, hay un sindicato de inquilinos que no necesariamente tiene que ver con una relación trabajador-empleador, pero es como el derecho de sindicalización es tan amplio, se ha elegido que los inquilinos van a tener una organización sindical. No te puedo escuchar, Pedro. Y que estamos mencionando estos ejemplos internacionales porque en general se trata de tratados internacionales, convenios internacionales de Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Ecuador es signatario y que además constituyen parte del bloque constitucional, es decir, que ni siquiera está a un nivel legal, sino que está a un nivel constitucional el derecho a sindicalizarse. Cuéntanos cómo es lo que se podría hacer, los compañeros, las compañeras, los compañeros que nos están oyendo podrían hacer para armar su propia organización. Bueno, tienen las dos vías, ¿no? Primero hay que hacer un estudio de quiénes son las personas que se quieren sindicalizar. Si es que son personas que están trabajando ya en un espacio de trabajo, que están regularizadas, que están afiliadas al IES, entonces el siguiente punto es saber si son de Código del Trabajo o si son del servicio público. En ese sentido, hay diferencias, hay limitaciones. Yo decía, en Código del Trabajo se requieren 30 trabajadores dentro de una empresa, porque todavía tenemos sindicalización por empresa. Pero en el sector público es peor. En el sector público, para ser, ahí no se llaman, son sindicatos, ¿no? Pero la denominación es Comité de Servidores Públicos. Para ser un comité de servidores públicos, tú necesitas
tener el 50% y más de los servidores públicos de toda la institución. Es decir, que por ejemplo, si el MIES tiene una sede aquí en Quito, pero tiene direcciones provinciales o regionales, esas direcciones regionales y provinciales son de planta central y por lo tanto es lo que comprende toda la institución. Lo que quiero decir es que es imposible casi hacer un sindicato o un comité de servidores públicos en el sector público. Entonces, ese sería como el segundo paso, saber en qué régimen laboral estoy y cuáles son mis limitaciones para ¿Y hacer esto una no organización. logra superarse con la sindicalización por ramas? Sí logra superarse con la Porque, por sindicalización por ejemplo, rama. del BIES como institución de pronto no se puede, pero como trabajadores bancarios en su conjunto de pronto Sí. sí se puede armar. Exactamente, se podría armar, pero como comentaba, la sindicalización por rama no está reglamentada. Y eso es hasta cierta medida bueno porque como no tenemos un límite ni un requisito, se entendería entonces que podríamos hacer sindicatos por rama como nos plazca y en las industrias que nos plazca, como en realidad debería ser, ¿no? Sin embargo, el Ministerio del Trabajo insiste en negar los registros de sindicatos por rama. Entonces, hay que advertir ahí a los compañeros, compañeras que nos escuchan que si es que ustedes están pensando en que una organización sindical por rama puede ser lo más adecuado para ustedes y si es que además toman la decisión de iniciar esta batalla en contra del Estado, pueden hacerlo. Nosotros dentro de unos días vamos a lanzar una página web netamente sobre sindicalización por rama. Y en esa página web ustedes van a encontrar desde el proceso, modelos de documentos, problemas legales que hemos ido teniendo en el camino, etcétera, ¿no? Y la idea, pues, es que sabiendo que el Ministerio del Trabajo va a negar ese registro, lo siguiente es empezar una pelea jurídica en contra del Estado hasta poder obtener el registro del sindicato por En rama. realidad no es en contra del Estado, sino en contra de los funcionarios que no cumplen ni con la Constitución ni con las leyes. Porque recordemos que estamos en un régimen neoconstitucional garantista en el que no se puede aducir la falta de la ley o la Ujú. falta del reglamento, en este caso específico, no se puede aducir la falta de la norma inferior para dejar de cumplir una norma superior. Y en este caso estamos hablando de un derecho constitucional. Sí, claramente. Entonces, los funcionarios del Ministerio del Trabajo son quienes incumplen con la propia Constitución y con los propios convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo. Y claro, cuando estos casos empiecen a judicializarse, lo más seguro es que se ganen también, porque ya hay precedente bastante fuerte y la OIT también le ha llamado la atención al Estado recurrentemente sobre el tema de sindicalización por rama y el requisito de las 30 personas. Entonces, contamos con respaldo en la instancia judicial nacional por la sentencia que les comentaba y a nivel internacional por los pronunciamientos de OIT. Ese es como el panorama. Entonces, esta lucha, lamentablemente nos ha tocado luchar, o sea, no sé si es que mañana o después del 20 de agosto venga un gobierno que diga, voy a permitir los sindicatos por rama. Entonces se nos facilita la situación porque los sindicatos que lo soliciten van a ser registrados. Pero ojalá podríamos ir más allá y que este nuevo gobierno diga, evidentemente, si reconozco el sindicato por rama, también tienen su derecho a la negociación colectiva ramal. Y ahí, digamos, configuraríamos un estándar mucho más grande del ejercicio de la libertad sindical. Sin embargo, como no tenemos esa apertura, y yo la verdad creo que ningún gobierno estaría dispuesto a dar una apertura así, menos en un país como el nuestro, que es altamente dominado por el sector empresarial y por los capitales, ahora también transnacionales, nos toca ejercer acciones en las vías judiciales para que a través de sentencias estos sindicatos puedan ser registrados y que lleguemos en un momento en el que todos los sindicatos que lo soliciten lo puedan hacer. Ahora, cuéntanos un poquito, aparte de este tema específico de la sindicalización por rama, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que tiene, que se encuentran, digamos, en el mundo laboral, en unas condiciones en las que la situación económica ha ido de mal en peor en los últimos 5 o 6 años, con un deterioro de no solamente de las condiciones económicas, sino también de las condiciones
jurídicas, inclusive del contrato tipo, ¿no? De lo que se tenía en la época de Correa, un contrato tipo basado en la estabilidad, ahora se tiene más bien a una precarización, además que es un contrato cada vez más precario sobre la base de una normativa cada vez más precaria, porque antes era sobre la base de leyes, el Código de Trabajo, la Constitución, las leyes, los decretos, ahora son acuerdos ministeriales carcosos, ¿no es cierto?, que se les extiende de manera leguleya, ¿no es cierto?, para empezar a atacar los derechos de los trabajadores. Cuéntanos un poquito cuál es el panorama de la situación de los trabajadores asalariados en el Ecuador y qué es lo que se puede hacer al respecto. Mire, nuestra situación como trabajadores y trabajadoras aquí ha sido muy compleja. Alrededor de 13 millones de personas están en una edad de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 15 años o más y que están buscando trabajo. 13 millones de personas. De esos 13 millones de personas, apenas 1 millón tiene un contrato de trabajo de algún tipo, regularizado, con afiliación al IES, de algún tipo. No puedo decir que en todos los casos hay estabilidad indefinida, porque de hecho, con la ley humanitaria que se emitió en el año 2020, aparecieron los contratos emergentes, que son Pero contratos recuerda que desde enero del 2018, el ministro que era presidente del gremio de los bananeros, ¿no es cierto?, ya sacó una serie de acuerdos ministeriales para los contratos de emergencia que decía. Y entonces empezó que lo que pasa es que el banano está en emergencia y el camarón está en emergencia y las flores están en emergencia y el abacá está en emergencia y la palma africana está en emergencia y el comercio está en emergencia y el turismo está en emergencia. Resultaba que y todos los todo el país sectores estaba en entraron en emergencia y emergencia. entonces Sí, se fue al tacho de la basura el código de trabajo, pues. Entonces, así antes de es. la ley humanitaria ya hubo, ¿no es cierto?, una vulneración fundamental a las condiciones de negociación de los trabajadores, ¿no? Así es, y lo chistoso es que el sector empresarial, cada que tiene la oportunidad, insiste en que hacen falta modalidades contractuales flexibles, pero si ya hay, ya las tenemos, hay un montón. Pero lo que yo iba con esto de la ley humanitaria es que en realidad estos contratos que tú mencionabas, emitidos 2017, 2018, tienen poquísimas personas bajo esos regímenes, pocas. Pero el contrato emergente que salió a partir de la ley humanitaria, hoy por hoy es el segundo contrato más utilizado a nivel nacional. ¿Tienes algunas cifras al respecto? Tendría que revisarlas cómo están Bueno, en el Ministerio del Trabajo, pero el primer contrato más utilizado, hasta cuando yo había revisado hace unas semanas, es el contrato indefinido. Claro, ¿no? Y el segundo contrato más utilizado actualmente es el contrato especial emergente de la ley humanitaria. cuéntanos cuáles son las características del contrato emergente y sus diferencias con el contrato indefinido, que básicamente fue bajo el ministerio del Marx Carrasco, creo que se logró instaurar ese como el contrato tipo, como el pivote, ¿no?, de la negociación laboral. Sí, como el contrato tipo. El contrato indefinido es un contrato que, como su nombre lo dice, no tiene una fecha de terminación. Digamos que te puede garantizar una estabilidad mucho más larga. El contrato indefinido solo podría terminar por las causales previstas en la ley. ¿Cuáles son estas causales? Que te despidan, por ejemplo, que inicien un visto bueno en tu contra o que tú como trabajador, trabajadora, inicies un visto bueno en contra del empleador, que decidas poner tu desahucio o que pueda suceder también la muerte o fallecimiento de una de las partes. Ese es el contrato indefinido. Y claro que tiene más garantías porque si te despiden, sabes que tienes derecho a una indemnización. Si es que es tu voluntad poner el desahucio, que en términos un poco más sencillos se refiere a renunciar, sabes que también tienes una bonificación adicional. Si interpones un visto bueno, también sabes que puedes tener una indemnización. Y el Entonces, derecho digamos a la que, defensa, ¿ah? Y el derecho a la defensa, que es muy importante. claro. Entonces, el contrato indefinido tiene más garantías, tiene mucha más estabilidad, te va garantizando antigüedad. Acuérdate que nosotros ganamos, por ejemplo, fondos de reservas desde el mes 13. Ganamos vacaciones adicionales a partir del quinto año. Tenemos 13º, tenemos 14º y claro que las vacaciones también se pueden ir acumulando y ganamos también incrementos salariales en el caso del salario básico, ¿no? Entonces, ese sería como el marco, digamos, del contrato indefinido. Y el contrato especial emergente lo que hizo fue un poco romper aquello que por lo menos en la norma ya se había eliminado. Que Recuérdese que esto de aquí era la ley humanitaria,
¿no? Esta es la ley humanitaria, es de efecto del COVID. Imagínense cómo hicieron. A ver, vamos con los detalles, los macabros detalles. Claro, y además, mira, fíjate que nos dijeron que esta ley humanitaria era solamente por el tema del COVID, Era porque era una solo durante el situación COVID, claro. urgente, que el sistema, que los empresarios requerían apoyo para sostenerse, y mira, estamos 2023 y esa ley sigue más que vigente, y haciendo, por supuesto, mucho daño Y no a la había sociedad. ninguna disposición legal que plantee justamente la caducidad del mecanismo. La verdad es que solo había en el tema laboral, ¿no? Había una disposición que, digamos, tenía una especie de caducidad y se refería a las vacaciones. Esta disposición mencionaba que el empleador tenía la posibilidad de compensar los días no trabajados, no decía por la pandemia, solamente los días no trabajados, lo cual podría ser cualquier cosa, con las vacaciones acumuladas del trabajador. Esa disposición duró 2 años y estuvo vigente durante ese tiempo. Y como era tan amplia, de hecho yo sé de algunas empresas que incluso compensaron los días de paros nacionales, por ejemplo. Bueno, y ahora para volver un poquito al contrato Sí. emergente, el contrato emergente significó la resurrección de lo que yo decía, al menos en la norma se había eliminado, que son los contratos a plazo fijo. Me refiero a un nivel, a una eliminación de rango constitucional. Eh, el contrato emergente es un contrato que tiene una duración de máximo 2 años. La primera contratación puede ser de 1 año y te pueden renovar ese contrato máximo por otro año más. Por eso les mencionaba que máximo dura 2 años un contrato emergente. Y la duda que todo el mundo tiene es, si el empleador decide terminar el contrato emergente antes del plazo fijado en el contrato, ¿es o no es despido? Hay criterios divergentes en las cortes en este momento. Hay jueces que dicen sí es despido, hay jueces que dicen no es despido, porque el contrato es un contrato a plazo fijo. Y el contrato a plazo fijo no te garantiza indemnizaciones porque se supone que tú sabes cuándo va a terminar el contrato. Además, este contrato a plazo fijo puede ser de jornada reducida y también lo que implica es una reducción de la remuneración. Entonces, evidentemente, el contrato emergente se hizo para poder tener contrataciones esporádicas y no acumular antigüedad, porque al final del día, una de las grandes quejas del sector empresarial es la antigüedad. A medida que el trabajador va teniendo años de trabajo en un mismo centro de trabajo, va ganando ciertas prestaciones y el empleador adquiere más obligaciones. Una de ellas, la jubilación patronal, por ejemplo. Ahora, esto significa el hecho de que sea el segundo en predominancia en el país y probablemente de las nuevas contrataciones el primero, porque seguramente lo que tenemos es la inercia del contrato indefinido de los periodos anteriores, sobre todo las empresas más formales, más grandes. Pero el punto es que este es la nueva norma, entre comillas, del nuevo mundo laboral que ya es totalmente precarizado, totalmente flexible. ¿Qué más están esperando los empresarios? Los empresarios siempre han pedido trabajo por horas. Esa es la demanda clásica de los empresarios y es casi que su solución para arreglar la economía del país, viéndolo evidentemente desde una mirada muy reduccionista, porque el trabajo por horas no va a lograr arreglar los problemas que tiene ya este país. Yo solo invito a hacer una reflexión. Decía hace un rato que en el Ecuador 13 millones de personas están en edad de trabajar. De esos 13 millones, 1 millón apenas tiene algún tipo de contrato, que pueden ser entre los contratos indefinidos, los contratos emergentes, los contratos por sectores que se emitieron hace algún tiempo, artesanales, entre otros. O sea, ahí está ese 1 millón repartido. Medio millón son las y los servidores públicos. Entonces, realmente 1 millón, 1,5 millones de 13 millones es la población que tiene algún tipo de protección laboral. O sea, por lo menos podríamos decir el IES. Ya, por lo menos el IES. Y el resto que son 12 millones de personas, no tienen ningún tipo de protección laboral. No tienen ni siquiera el más mínimo derecho laboral.
A ellos, a ellas, y donde también me incluyo, no tenemos derechos, por ejemplo, a un 13º, a un 14º, a vacaciones. Esos derechos para nosotras y nosotros no están. Y eso pasa porque hay una alta informalidad en el país. Y esta informalidad no solo puede ser el trabajador autónomo de la calle o el trabajador que hace sus ventas propias o que hace sus propios productos para venderlos, ¿no? Esta informalidad también está en el sector productivo formal. Por ejemplo, aquellas empresas que están regularizadas y que tienen algunos trabajadores en nómina regularizados, también suelen tener un alto número de trabajadores no regularizados, con el único objeto de no garantizarles derechos, que para ellos significa egresos y en consecuencia menos posibilidades de acumulación de riqueza. Entonces, nosotros como ves, en nuestro panorama, los, somos altamente informales. Es decir, que ya hay gente trabajando de manera flexible, por así decirlo, que para nosotros es precarización absoluta. Ya hay gente trabajando por horas, ya hay gente cacholeando, como solemos decir. Lo Cuéntanos, que ¿qué quiere buscan, decir tachulando? cacholeando, cuando tú tienes trabajos esporádicos, Mm. por aquí y por allá. Pero ilegalmente, ¿cómo es lo que hacen los empresarios para birlar la ley y hacer este tipo de contrataciones por horas o este cachueleando que todavía no está formalizado, digamos, todavía no está Claro. normalizado? Lo que yo digo es que el sector empresarial, cuando dice hay que implementar el trabajo por horas, lo que está diciendo es que quieren normar, reglamentar esa informalidad que ya tenemos Y que además es mayoritaria, ¿no? y hacerla legal. Ujú. Eso es lo que busca el sector empresarial, porque ¿Y aquí cómo todo hace el mundo para trabaja. hacerse a un lado de la ley, digamos? Es Porque todavía no... facilito. A ver, Es facilito, porque en teoría el Ministerio del Trabajo debería tener la capacidad para hacer inspecciones de trabajo en todo lado. Pero lo que sucede es que el Ministerio del Trabajo solamente intercede en las relaciones de trabajo que están regularizadas. O sea, que solo podría, digamos, defender o al menos garantizar alguna protección al 1,5 millones de trabajadores que yo mencioné hace un rato. ¿Ya? Cuando uno le dice al Ministerio del Trabajo, oigan, ¿saben qué? En el sector del brócoli, en el sector de las flores, hay trabajadores que tienen jornadas súper extensas, pero no están contratados, no tienen jornada de trabajo, no tienen afiliación al IES, no tienen derechos, etcétera. El Ministerio del Trabajo dice, lo siento, yo no puedo conocer ese tipo de situaciones porque yo solo vigilo o verifico donde hay una relación de trabajo determinada. Entonces, claro, la primera situación que hace pero ese es un fácil. pretexto que está en contra de la normativa, estás diciendo, porque ellos tendrían atribuciones para hacerlo en todo, en cualquier sector, ¿no es cierto? De los convenios de la Organización Internacional del Trabajo se deriva, sí, esa obligación de que puedan hacerlo en todo el sector trabajador, no solamente en los trabajadores formales o regularizados. Entonces, claro, el Ministerio del Trabajo, por un lado, no hace inspecciones a los trabajadores que sí están regularizados, no hace inspecciones, porque donde hay regularización de derechos, también hay vulneración de derechos. Y en segundo lugar, no puede hacer inspecciones en lugares donde no hay trabajadores regularizados. Entonces, digamos que casi no hay ente protector de los derechos laborales. Y cuando no hay ente protector de los derechos laborales, fácilmente caes en un sinnúmero de vulneraciones permisibles para el sector empresarial. Es por esto que las grandes élites ecuatorianas ni siquiera se sonrojan de tener trabajadores en esta situación, porque ellos saben que de alguna manera están blindados por el mismo gobierno y por el mismo Ministerio del Trabajo, que nunca va a llegar a ese sector con una inspección laboral. Oye, y esto de aquí, en términos cuantitativos, ¿dónde es más masiva esta sinvergüencería, digamos? Tal vez sector de la construcción, sector agrícola, ¿cómo va la cosa? ¿Sabes que no hay estudios de eso? Claramente no le interesa al sector empresarial poder reflejarlo de manera cierta, pero yo tengo como en mente algunas investigaciones mucho más pequeñas de organizaciones que trabajan con trabajadores rurales. Y lo que se puede identificar es que en efecto en estos sectores de la agroindustria,
y los sectores manufactureros es donde más suele haber trabajadores no regularizados. Por ejemplo, di tú en el sector del camarón, puedes tener cierto grupo de trabajadores que sí está regularizado, pero todas las personas que hacen el lavado del camarón, el descabezamiento del camarón, son personas que solo van y trabajan por el día. Y lo curioso es que trabajan todos los días, pero les pagan por el día, ¿no? Lo mismo sucede en el sector del banano. Bueno, En el y justo sector estás nombrando a uno de los candidatos presidenciales que es yerno de uno de los más grandes camaroneros, es decir, que ya sabemos lo que nos va a pasar si es que ganan ese tipo de candidatos, ¿no? Claro, evidentemente no es casual. Los candidatos responden también a grupos empresariales y justo la persona a la que te estás refiriendo responde al sector camaronero y también hay un candidato de parte del sector bananero y yo diría que ambos también son candidatos de la derecha empresarial ecuatoriana, ¿no? Entonces, gane uno, gane el otro o lo que logren recolectar, digamos, eh, es significativo. Entonces, en estos sectores es donde más existe este tipo de prácticas, pero también hay otra práctica que se nos está escapando a analizar y es las empresas tercerizadoras. Ahí Que se también se supone que en la convierte. época de Correa se logró cerrar ese capítulo y otra vez se lo volvió a abrir. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la cosa? Se supone en realidad, porque lo que hizo Rafael Correa fue más bien determinar que en ciertos sectores específicos sí podía haber empresas Por tercerizadoras. ejemplo, ¿en cuáles? Seguridad privada, limpieza, alimentación. Entonces, estos servicios son los que generalmente están externalizados. Por ejemplo, seguridad privada. Pongamos el ejemplo ahí. Si ustedes viven en un edificio o trabajan en un edificio o van a una institución pública para hacer cualquier trámite, siempre van a ver un guardia en la entrada, un guardia por los pasillos, etcétera. A pesar de que ese guardia trabaja todos los días en ese mismo lugar de trabajo y que su pago viene de los réditos que genera esa empresa o esa institución, el guardia no está en relación de dependencia con el dueño o dueña del lugar donde trabaja. El guardia tiene relación de dependencia con un tercero y ese tercero es su empleador, que además no solo cobra, no solo paga el salario, digamos, sino que también cobra y genera una ganancia por el trabajo que está haciendo el guardia. Eso es la tercerización en términos un poco más sencillos. Y claro, ese es un sector súper precarizado. Todo lo que es servicios está súper precarizado y ahí también hay situaciones informales, por supuesto. Bueno, y es particularmente peligroso en el marco de este asedio por parte del narcotráfico, la escalada del sicariato y todo eso, el hecho de que uno de los sectores más sensibles y más vulnerables esté sujeto a este tipo de situaciones que más bien podrían abrir la puerta para la corrupción, ¿no? Claro, de hecho, me Más vino a la allá mente. del tema del riesgo sobre la vida de los pobres compañeros y sobre el Sí, tema de los derechos humanos de esos compañeros, hay el tema de que podría ser, o sea, en una estructura de incentivos tan negativa, ¿no es cierto?, en el que en última instancia cualquier aumento de costos para una empresa se lo lleva como ganancia la empresa terciarizadora, pensadora. el problema para el trabajador, ¿no es cierto?, se vuelve muy delicado, ¿no? Sí, y de hecho me vino a la mente este caso de el guardia de seguridad de la joyería de Guayaquil, que recuerdan un día amaneció y el señor guardia estaba completamente lleno de dinamita, si no me equivoco, o de algún tipo de explosivo. No, es terrible, terrible. Y a ver, entonces, este tema de la terciarización nuevamente se vuelve a plantear a partir de qué fechas, así generalizadamente. Bueno, la tercerización está a partir de los mismos mandatos constituyentes, en realidad. O sea, el mandato constituyente de Rafael Correa lo que hacía es decir, se prohíbe la tercerización, la precarización y el trabajo por horas, pero renglón seguido en el siguiente párrafo dice, solamente será legal la tercerización en estos sectores. Y más Y abajo. está circunscrito a esos sectores o ya no? Claro, están. Y más abajo, de hecho, dice, y además del contrato indefinido también existirá el contrato a jornada parcial.
que es uno de los contratos también menos utilizados. O sea, eso ya estaba desde el mismo correísmo, ¿no? Y claro, eso sumado después a una serie de acciones antisindicales que se dieron en la misma época y que se han venido sosteniendo durante el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Lazo, y yo diría que incluso durante este gobierno se ha intentado como cerrar todo el ciclo de flexibilización laboral en un sentido neoliberal. Acuérdate que Lazo quiso proponer este proyecto creando oportunidades en la asamblea, que finalmente volvió y era un proyecto, pero terrible. O sea, un abogado que pasó 3 semestres de derecho hubiera estado en plena posibilidad de decir que eso era inconstitucional y que era regresivo. Acuérdate que ese proyecto de Creando Oportunidades planteaba cosas como reducir el pago de horas extras, horas suplementarias, aumentar el periodo de prueba, hacer de los contratos fijos la regla y no la excepción, entre otras cosas que también eran sospechosas, ¿no? Y luego, pues ya con la disolución de la Asamblea, intenta meter este proyecto, decreto ley de zonas francas, que no tuvo resultado, y más recientemente intentó con el El de decreto ley de quiebres. reestructuración empresarial, la ley de quiebres, que también contenía regresiones a derechos laborales. Y ninguno de estos intentos ha pasado. Eso creo que es algo también interesante. Eh, y digamos, sí hay que darle un poco el crédito a la Corte Constitucional, a pesar de que hay algunos criterios con los que no siempre estoy de acuerdo, pero al menos ha servido como ese límite y esa barrera para que estas situaciones no pasen. Y yo creo que ahí también han jugado un rol interesante las organizaciones sindicales, porque cuando salió el proyecto de ley creando oportunidades, también supieron movilizarse y rechazar. Y no nos olvidemos también que durante este mismo periodo, que ha sido cortísimo, pero increíblemente neoliberal, también se intentó o se está intentando todavía realizar la reforma al sistema de invalidez, vejez y muerte del IES. Y Y cuéntanos, fue ¿de una qué consiste? reforma. ¿Cuáles son los principales intentos con esa ley? Todavía no es una ley, como dice Augusto de la Torre, quien palabras más, palabra menos, ha sido la persona que propone esta situación. Es un documento, netamente es un documento que ha circulado por todos los lados donde se propone cómo debería reformarse el sistema de invalidez, vejez y muerte. Y contiene, yo creo que algunos elementos interesantes. El primero dice de la Torre que el 40% del aporte al IES debería tener un límite, porque ahorita no tiene un límite, ¿no? Entonces, digamos, si es que el 40% puede ser más, puede ser menos, esto es algo variable, dependiendo de la necesidad de las pensiones. Pero dice de la Torre que es necesario ponerle un límite del 3% del Producto Interno Bruto. O sea, que si mi 40% en algún punto va a pasar del 3% del PIB, no voy a poder subir. Siempre va a ser el 3% del PIB. No voy a poder subir. Esa es una. La otra, que ha sido también la más sonada, es el incremento de aportes y en consecuencia, por supuesto, de la edad de jubilación. Se sube absolutamente todo a 5 años, es decir, que ya no te jubilarías con 65 años y 30 años de aporte, sino que te jubilarías con 65 años y 35 de aporte. Así es como va subiendo. Pero claro, uno hace un ejercicio y dice, ¿quién en este tiempo está aportando 35 años de aporte? ¿Quién? Realmente quienes están aportando de manera consecutiva ahora son las personas que ya tenían trabajo hace tiempo y que tenían algún tipo de garantía o estabilidad. Las y los jóvenes, que somos una buena parte de esta población en edad de trabajar, no aportamos y si se aporta esporádicamente y no de forma continua. Entonces, llegar a tener 35 años de aporte para una persona joven es casi impensable. Y yo lo pienso, por ejemplo, ahora que yo tengo, digamos, casi 30 años. Debería aportar desde este momento durante 35 años para ver si es que logro jubilar. Yo digo que eso también puede ser imposible porque uno no siempre está trabajando en relación de dependencia. Ahora mismo yo soy autónoma, por ejemplo. Entonces, claro que es una situación mucho más compleja. Y de la mano con esa propuesta viene lo otro relacionado a cambiar la forma en cómo se calculan las pensiones.
Actualmente las pensiones se calculan tomando en cuenta los 5 mejores años de remuneraciones. De todo el historial de aportaciones, los 5 mejores años. Dice de la Torre que con esta reforma se buscaría ir incrementando el número de mejores años. Por ejemplo, supongamos, el siguiente año ya no van a ser los 5, van a ser los 6. Y al siguiente los 7. Y al siguiente los 8. Hasta llegar a los 30 mejores años de aporte, es decir, toda la aportación. Y evidentemente ahí ya ni siquiera cabe hablar de los 30 mejores años de aporte, sino de toda la aportación. Pero fíjate el eufemismo, ¿no? Entonces vamos a ir aumentando los mejores años. O sea, dicho Ajá. así suena buenísimo, ¿no? Claro, pero lo real es que al final resulta siendo que van a calcular la pensión con base en toda la aportación, que puede ser más, que puede ser menos, ¿no? Y hay otra cosa también interesante de analizar es que puede haber personas que no estén trabajando tiempo completo, sino que trabajan tiempo parcial. Las personas de tiempo parcial solamente se les cuenta las aportaciones, digamos, 2 aportaciones hacen una aportación. ¿Por qué? Porque para el IES que se complete una aportación son 30 días. Y si yo soy una persona que trabaja a tiempo parcial, quiere decir que este mes trabajé 15 y el otro trabajé 15 y sumados las dos hago una aportación. Entonces, esa persona debería trabajar el doble del tiempo. Debería trabajar 70 años 60 años para poder jubilarse. para poder jubilarse. Claro, Bueno, esto de entonces aquí, mira, es ni en el complicado. siglo XIX, ¿no? Con Bismarck, con Beveridge en Inglaterra, con Mauras en España, se tenían, que eran condiciones además, pero leoninas, ¿no? Para los trabajadores, se tenía una visión tan vampiresca respecto a la seguridad social, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente creo que nuestro sistema de seguridad social, con todas las falencias que puede tener en este momento, es uno de los que mejor ha logrado funcionar y ha logrado sostenerse. Y Bueno, esto sí, la verdadera clave de la sostenibilidad ahí es aumentar la base de los afiliados. Es decir, como se exactamente. hizo hace unos 10 años, ¿no es cierto? Se duplica el número de afiliados y con eso se tiene así sea con sueldos bajos, se tiene un flujo de ingresos que es más que suficiente para garantizar el tema de la liquidez del sistema en su conjunto, más allá de la división en los 5 fondos. Entonces yo creo que es una clave crucial, ¿no es cierto?, el entender que el tema del seguro no está aislado de la política de empleo, no está aislado de la política económica, no está aislado de toda una estrategia de desarrollo. Así es, el sistema de invalidez, vejez y muerte está conectado con el número de empleos que se generen y con el número de aportantes activos en este momento, porque nosotros los aportantes activos financiamos o pagamos las jubilaciones de quienes en este Claro. momento están recibiendo una pensión. Así funciona nuestro sistema. Ahora, lo que sí es importante señalar es que durante la administración del IES, claro que se han cometido errores, ¿no? Uno de estos errores, por supuesto, fue el permitir o el ampliar la cobertura de salud a los hijos o hijas menores de 18 años. Bueno, pero Sí, en la medida en que tengas, ¿no es cierto?, ese como un incentivo para incorporar a nuevos aportantes, esta cuestión es sostenible. El problema es que buena parte de los que se inscribieron en el sistema de seguridad social, de esa duplicación del número de afiliados, ¿no es cierto?, empezaron a tener problemas porque les mandaban sacando del empleo. Entonces, el punto está por ahí, ¿no? La sostenibilidad del sistema estaba basado en una continuación de una dinámica de empleo, de una dinámica de crecimiento. Recuerda que se logró duplicar el Producto Interno Bruto en términos per cápita, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el entender que esto está directamente vinculado con las estrategias de desarrollo, porque si no, mira, estaríamos en una cuestión muy elitista, ¿no? De decir, tú estás diciendo, son 1,5 millones frente a 13 millones. ¿Y qué pasa con las otras 13 millones? ¿Por qué no tienen derecho los demás cuando el sistema de seguro de salud pública, ¿no es cierto?, está en una situación tan precaria que al mismo tiempo está siendo estrangulada en términos presupuestarios, ¿no es cierto? Necesitamos dar una alternativa para el conjunto de la población y universalizar derechos, ¿no? ajá. Sí, o sea, lo que tú dices no es lo único que le ha pasado a Liz. No es lo único, porque en realidad el IES ha pasado, yo decía, por decisiones administrativas que le han implicado reducir su nivel de ingresos y aumentar su nivel de egresos. Justamente yo estaba mencionando lo del incremento, la ampliación de la cobertura para
los hijos o hijas menores de 18 años, que se hizo sin ningún tipo de contraprestación económica por parte de las personas trabajadoras. No así con las personas cónyuges o en unión de hecho, quienes si es que requieren como algún tipo de atención, se paga un porcentaje adicional. Entonces, claro, incrementó considerablemente la cobertura de salud y evidentemente ya hubo como algún problema en el déficit. Lo otro que sí afectó directamente al sistema de invalidez, vejez y muerte fue el haber retirado el 40% del aporte estatal. Eso se hizo en una época en la que se pensaba, como tú decías, hemos subido el número de afiliaciones y entonces el seguro de invalidez, vejez y muerte tiene tanta plata que ya no necesita el 40% de aporte. Y eso fue un error, porque la política laboral es variable. Hay épocas en las que sube el número de afiliados y hay épocas en las que baja el número de afiliados. Y los años Bueno, siguientes, pero justamente lo que se trata es de presionar y ahí está una de las metas, ajá, de los horizontes de la lucha de los trabajadores es obligar a que el Estado implemente políticas económicas que garanticen una política activa de aumentar la cobertura, de universalizar el derecho humano al seguro social, ¿no? Y eso incluye a los claro, niños, y eso por incluye a los hijos de los supuesto, afiliados. por A mí me supuesto. parece un poco peligroso, Angie, el ponernos a conversar desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los trabajadores, en el sentido de cortar, de decir, fue un error el extender un derecho humano fundamental. Ahí sí No, yo tenemos digo que una fue. seria discrepancia. No, no, no. Lo que estoy mencionando es que ese tipo de decisión tuvo afectaciones económicas en el IES. Sí, pero Evidentemente, la habrá afectación que económica buscar. fundamental tiene que ver, mira, te digo yo porque como economista he hecho modelos de equilibrio general de generaciones sobrelapadas, ¿no es cierto? Y el problema fundamental aquí es cómo se puede extender la base de aportación. El problema de la Ujú, sustentabilidad viene dado por eso. Para que la gente encuentre apetitoso, para que la gente encuentre beneficioso afiliarse, tiene que tener una serie de coberturas, de beneficios, ¿no es cierto?, que le vuelvan atractivo al servicio. Porque si no resulta que la gente sigue aportando y que nunca va al IES. Entonces, hay que construir nuevos hospitales, aunque eso signifique más egresos. Hay que mejorar el servicio, hay que dar cobertura a la familia. Y si es que esto, ¿no es cierto?, además está vinculado a un derecho humano fundamental, yo creo que no hay muchas vueltas que darle. El punto fundamental en términos económicos y en términos actuariales tiene que ver precisamente con eso. Se quiere argumentar que el problema es el envejecimiento de la población. No tiene ningún sentido eso cuando solamente hay, como acabas de decir tú, 1.5 millones de ecuatorianos de los 13 que podrían estar siendo afiliados, o sea, que podrían ser aportantes del Seguro Social. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que me parece que a veces está contaminado por una serie de condicionantes políticos de otro tipo, ¿no? Que deberían ser analizados más bien de términos muy ujú, técnicos. Términos técnicos, cuando quieras, podemos hacer un debate con los ujú. economistas que ustedes quieran poner, ¿no es cierto? Y podemos ir a los números. Porque yo recuerdo, mira, yo trabajé, yo empecé a aportar a propósito de que tú dices que vas a empezar a aportar a los 30 años. Sí, yo aporto, pero Ah, bueno, bueno, eso pero bueno, no, no yo hay empecé a aportar a de los criterio. 18 en cambio. Yo empecé a aportar a los 18. Yo entré no fue mi primer empleo, pero siendo muy joven, entré al Banco Central y de las primeras reuniones técnicas que teníamos eran unas reuniones que se repetían cada año y en cada año venían los técnicos del IES y decían, el Seguro Social va a quebrar este año. Y al año siguiente el seguro, te estoy hablando desde 1986. Sí, 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 Y se claro. seguía repitiendo y se seguía repitiendo y se seguía repitiendo. Y ya estamos por el 2023, ¿no? Entonces me parece que a veces que caemos presa, ¿no es cierto?, de la manipulación de ciertos técnicos que no necesariamente defienden la técnica, sino que están muy interesados en uno de los elementos que estaba central en la propuesta de la Torre, que era también, cómo hace el sistema financiero para meterle el diente al IES, ¿no? Ya lo quieren hacer con los fondos de reserva y los fondos de cesantía. ¿Cómo va eso? Ya, ya. Solo déjame cerrar la idea anterior, ¿ya? Sí. Yo estoy de acuerdo, evidentemente, el aumentar las plazas de empleo estables y dignos es fundamental para poder sostener el sistema de pensiones, el sistema de salud y todas las prestaciones de servicios del IES. Evidentemente, eso es así, pero no es lo único. Y ahí yo sí quiero ser enfática en decir que haberle retirado el 40% del aporte al IES es una de las políticas que hoy tiene al sistema de invalidez, vejez y muerte con déficit. Esa es una de las políticas, por supuesto. Pero Y en el la 2019, disposición legal decía que esa disposición fue
fue después modificada, ¿no? Para volver a Sí, fue instalar el declarada 40%. inconstitucional, Pero fue declarada la inconstitucional en disposición legal era que se 2019. entregaba todo el dinero, el Estado, el gobierno tenía que entregar todo el faltante que necesite el IES. Sí, Eso nos olvidamos a veces, ¿no? Por motivos propagandísticos nos olvidamos. El problema es que después se reinstala el 40% y el gobierno no ha pagado, como no también. pagó durante décadas. Es que mira, Pero, se juega mucho, sí, mira, se sí, juega mucho con ese tipo de argumentos, ¿no es cierto? Para plantear fantasmas y para plantear problemas que no van a tener solución. Ante la deuda que tiene el gobierno con el IES, la alternativa que hay que pelear es que se entregue el Banco del Pacífico, el oleoducto de crudos pesados y CNT, que se entreguen activos, que se pague la deuda con ahí activos sí que te puedo generen decir un si sí flujo o de si no, recursos. porque ese tipo de temas como decisiones administrativas y más técnicas y con más estudios, yo creo que no me corresponde darlas Sí, porque así tampoco es. tengo los insumos en este momento. Pero yo creo que nadie tiene los insumos en este momento, porque fíjate que el último estudio electoral del IES es del 2018, ni siquiera es del 2022. Sí, pero Y con base en ese insisto, último estudio electoral, estamos como haciendo algunas propuestas y ese tratando es de el entender problema, cómo está la situación. ese es el problema con el que nos quieren, con el que nos quieren apantallar. Mira, aquí hay un problema de sostenibilidad que es básico. O sea, se dice, el problema es que cada vez menos aportantes sostienen a más jubilados. Ese es Y la uno de situación, los problemas, pero yo creo que no hay que dejar de ver que al haberle retirado el 40% del aporte del IES significó, por supuesto, este déficit que tiene ahora. ya, Y luego, por pero te supuesto, insisto, haber no pagado el Angie, aporte del por favor, Angie, 40% por ha favor. continuado también con este Yo te déficit. insisto, cuando quieras podremos hacer una cuestión con economistas que conozcan del tema, ¿no? Pero yo te puedo decir Sí, yo te digo porque como ya lo he economista que estudiado. conozco del tema, te puedo decir, ¿no es cierto?, a ciencia cierta, ¿sí? Que durante todo el tiempo que se planteó el tema del 40%, el gobierno no pagaba esa deuda. Y cuando se reinstauró el 40% hace 5 años, Ujú. ¿sí? El gobierno tampoco ha pagado. Así es, Pero ni así es. siquiera, pero entonces mira, el problema no es que el tema del 40% que se lo utiliza como un tema de campaña, sino que No, yo no se no digo indica que eso. ese sea el problema Ya, pero absoluto, mira, digo y el que es otro problema es otro que de no los se menciona problemas. la deuda patronal. Ajá, Y entonces exactamente. ahorita, mira, después de varias denuncias que las he hecho yo personalmente, ¿no es cierto?, en la que a partir de la remisión de la deuda que tenían en la época de Moreno, se desplomó. No solamente que no se logró cobrar nada de los 2.600 millones o muy poco de los 2.600 millones, se han hecho pues, pedidos de información de eso y no se ha entregado por parte de IES, lo cual está en contra de la ley orgánica de información y acceso a de transparencia y acceso a la información pública. Después de eso, la patronal ha dejado de cotizar. No solamente sus aportaciones, sino lo que han retenido de los trabajadores. Y eso no es un tema administrativo, es un Ujú, tema penal. Y eso lastimosamente no lo ujú. veo ni en las discusiones de los trabajadores, ni en el informe de la torre. No aparecen esas cifras. Claro, en el informe de la Torre, yo te puedo dar fe, no aparece. De hecho, el día que presenté la propuesta, yo le consulté justamente dónde estaban sus propuestas o sus ideas para cobrar la mora patronal y dónde estaban sus propuestas o ideas para incrementar el número de personas afiliadas en relación de dependencia y que puedan aportar al IS. Y evidentemente no tuvo ninguna respuesta a la pregunta que yo le hice. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el sector sindical sí lo está discutiendo Qué porque bueno. yo también formo parte de una de las mesas de asesoría en seguridad social y hemos revisado los informes Eso por si financieros acaso del te IES. doy una pista. La ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública del año 2000, o sea, mucho antes de Correa, por si acaso, esto de aquí plantea que es obligatorio el que si un sindicato o tú personalmente haces un pedido de información al IES, ¿sí? Y a cualquier institución del sector público, tienen la obligación de entregártela. Porque lo que está Sí, definido como reservado, como secreto, tiene que estar normado por la ley. Ellos no pueden, un funcionario no puede decidir por su cuenta y riesgo. A mí me da la gana de decir que esto de aquí es reservado o es secreto. Entonces tiene la obligación de entregar. Y si es que no te entrega, el defensor claro, del pueblo tiene la obligación de destituirlo dentro de un mes. claro, claro. Y bueno, yo también como soy abogada solo acoto a eso diciendo que ya tenemos una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública que salió este año. Reformó absolutamente la anterior ley. De hecho, la anterior ley está derogada y estamos ahora Ahí está trabajando con las derogada. normas de esta ley. Y quitaron estas disposiciones. No, 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 no,
no, de hecho, más bien se agregaron otras que un poco lo mejoran. Pero lo que quería decir es que evidentemente uno puede pedir esa información, me refiero a los estudios actuariales, pero en este momento lo cierto es que el IES no ha estado en capacidad de terminar el estudio actuarial ni siquiera del 2022. El último estudio actuarial terminado está en el 2018, Sí, ¿no? pero también es Entonces, un un poco fetiche, sería como, claro, este es un fetiche que se plantea, mira, o sea, sin duda son necesarios los estudios actuariales, son muy costosos para hacerlos con seriedad, y eso, con que se haga uno cada 10 años es suficiente. El problema, porque lo demás se actualiza, lo demás se proyecta, lo demás se modeliza. El problema fundamental acá es que se utiliza eso como un fetiche para apantallar a los incautos y decirles, mira, está a punto de quebrar y te insisto, desde el año 1986 yo estaba en reuniones anuales y se decía todos los años, el seguro va a quebrar este año, el seguro va a quebrar este año. ¿Por qué? Porque lo que quieren es privatizarlo. Y con claro. De ese hecho, cuento, ¿no los es estudios cierto? Con ese actuariales. cuento se está utilizando inclusive a sectores sindicales, ¿sí? Para servir intereses de la derecha. Cuéntanos, ¿cómo fue ese tema de la elección a propósito del representante laboral al Consejo del IES? Bueno, te cuento que durante ese tiempo yo estuve un poquito ausente del Mm. trabajo y no estuve tanto acompañando el tema, lo estuvo acompañando una de mis colegas del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Sé que Richard Gómez llega pues a la representación de los trabajadores con base en una acción de protección que según he escuchado no tiene ni pies ni cabeza y que la sustanción pues de Quevedo, además, que no tenía la competencia para poder realizar eso. Sé que las organizaciones sindicales trataron también de interferir en esa acción de protección, incluso pusieron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para poder rever la situación y evidentemente eso demora y toma mucho tiempo, pero por lo menos por ahora tenemos al representante mal puesto, digamos, por lo que podría decirse en papeles, ¿no? El Ahora, sector yo lo trabajador. digo porque sea o no sea Entonces, de nuestro gusto, digamos, el representante de los trabajadores tiene la obligación de velar por los intereses de ujú. los trabajadores. Y precisamente hay una cantidad de datos como los que hemos venido discutiendo y los que tenemos discrepancias y que obviamente se puede seguir discutiendo, nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero justamente quien debería canalizar las inquietudes y quien debería canalizar la información y el debate técnico hacia las bases de sus representados es el propio representante de los trabajadores, el actual y el anterior, ¿no? Y el trasanterior, y el trasanterior. Y entonces se Así sigue es, acumulando esta claro. situación en lo que dice, pero ¿quién lo nombró? ¿Dónde está el sistema de representación y de gobernanza de este mecanismo, no? Claro, y de hecho, acuérdate que antes de Gómez, en realidad no teníamos un representante de parte del sector trabajador. Pasamos durante mucho tiempo con un dirigente prorrogado, me parece que fueron como más de 10 años, algo así, en el que no hubo elecciones por parte de los trabajadores para poder tener el representante del Consejo Directivo del IES. Y eso pasó porque había discrepancias con el Consejo Nacional Electoral, con la norma, etcétera, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es lo que he podido ver, ¿no? A partir de ya la designación de Richard Gómez como representante en el Consejo Directivo del IES. Me parece que ha habido evidentemente una suerte de contubernio con el gobierno. De hecho, durante estos días ha sonado muchísimo la consultoría de los 4 millones de dólares que se quiere contratar con el contubernio, por supuesto, de los representantes en el Consejo Directivo del IES. Y esta consultoría se dice es para poder hacer una depuración de todas las cuentas del IES por 4 millones de dólares. Eso significa, es más, es el doble de la mora patronal. En este momento la mora patronal es de 2.900 millones, si no estoy mal. Y aún sabiendo eso, el IES pretende contratar una consultoría de 4 millones de Bueno, y a eso dólares. súmale, y a eso súmale los 1.500 millones de dólares de los recursos de los afiliados que utilizó el Banco del BIES para comprar la cartera de los bancos, habiendo créditos vinculados, lo cual es una especie de salvataje bancario ex ante, o sea, ni siquiera esperan que quiebre el banco para hacer el salvataje, sino que una vez Ajá. originado el crédito, que puede ser a los propios dueños del banco, se le vende al IES y el que tiene que hacerse cargo del cobro del crédito, así sea, por ejemplo, en caso del Claro. señor Luque Lecaro, por ejemplo, que esa plata podría haber acabado en Andorra, o de los amigos del difunto señor Cherres puede haber acabado en Albania, ¿no es cierto? Entonces tendría que el IES ir a cobrar en Albania. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cómo se da qué mecanismos, como abogada, tú qué mecanismos tendrían los trabajadores para poder defender a la institución? Es bien difícil.
Es bien difícil poder defender a la institución en este momento, porque significa casi siempre demandar al IES y que el IES puede asumir responsabilidades que en este momento no estaría en capacidad de asumir, como por ejemplo sucede con todos los casos de falta de medicamentos. Cuando alguien no tiene medicamentos en el IES, lo que hace es demandar mediante una acción de protección. Y entonces el IES se ve obligado como a forzar un poco las finanzas y acelerar los procesos para poder dotar de ese derecho, que por supuesto es un derecho, pero tampoco podemos dejar de ver que el IES sí tiene dificultades económicas y técnicas en este momento. Entonces, claro, intentar alguna acción en contra del IES puede ser un poco peligroso, pero sí se puede intentar algún tipo de acciones, por Pero ejemplo, con fíjate, yo respecto... creo que de nuevo tenemos ese fetiche, ¿no? Es decir, Ese tipo de- los economistas comen el cuento al resto del país y vivimos del cuento, ese es el problema, ¿no? A ver, mira, dijeron, recuerda cómo decían, es que no se puede tocar la Reserva Monetaria Internacional, no se puede dar la plata del IES al IES porque significaría la quiebra de la dolarización. Es un tema tremendamente delicado. El rato que tocó darles a los banqueros, de la noche a la mañana sacaron 1.500 millones. Ujú. ¿Cómo es que no hay plata? ¿Cómo es que no hay plata y hay 6.300 millones de dólares en no ha salido el dato del 2023, pero para el presupuesto del 2021 fueron 6.300 millones de dólares de subsidios a las grandes empresas bajo el nombre de gasto Sí, fiscal? totalmente, totalmente, claro. ¿Cómo es que no hay plata? ¿De dónde No, o sale? sea, ¿De claro. dónde sale? Me parece un poco grave que desde la vocería de los trabajadores, digamos, creamos el cuento del gobierno de que no hay plata. A ver, pongamos las cosas claras, mi querido Pedro Páez, para poder tratarnos con mucho respeto en esta conversación. Yo soy abogada sindicalista, no soy la vocera de los trabajadores, no soy la vocera del Frente Unitario, ni siquiera soy la vocera de la central sindical con la que trabajo. Lo que yo te estoy dando son mis criterios de todos los espacios en los que yo estudio y de los espacios en los que yo trabajo, que por supuesto también están acompañados de economistas como tú y otros economistas muy ligados al sector social. Cada uno evidentemente tendrá su criterio diferente y cada uno tendrá sus análisis diferentes y de pronto, digo yo, incluso acceso a información diferente. Entonces, lo que yo estoy diciendo sí tiene sustento y no es solamente un fetiche antojadizo de mi parte. ¿Ya? Eso en primer lugar. Entonces, lo que yo quiero decir, y creo que hace rato no se me permitió decir, es que incluso la Corte Constitucional está diciendo, y lo dijo en su última sentencia, que cualquier tipo de reforma al IES tiene que hacerse con un estudio actuarial actualizado. Y eso me parece a mí lo más responsable, Está porque muy yo no bien. podría actuar con un estudio del 2018. Claro que tú me dices, pues que se hace proyecciones y etcétera, ¿no? Pero mira que todas las proyecciones y los estudios actuariales, mejor dicho, dicen que en algún momento el sistema de pensiones va a entrar en crisis, pero más allá de lo que diga el estudio actuarial, más allá de lo que diga yo, más allá de lo que diga cualquier persona, lo real es lo que ya se vive. En el seguro de salud tenemos problemas. ¿De dónde pueden surgir esos problemas? Evidentemente, sí, de la corrupción, de la falta de asignación de presupuesto, de la priorización del presupuesto para otro tipo de cosas, como tú decías, por ejemplo, las deducciones o los subsidios que se les hacen al sector empresarial, ¿no es cierto? De todos lados puede venir eso, pero el resultado final es que las y los trabajadores estamos sintiendo que hay problemas. Ha habido, por supuesto, escasez de medicinas, la atención cada vez más se ha reducido, los especialistas también se han reducido y eso no es casual, porque claro, si hay un déficit es porque algo está originando ese déficit y algo que puede ser económico, pero que también puede ser político. Y yo ahí coincido muchísimo en decir que todas estas acciones o omisiones, por ejemplo, el hecho de no otorgar el 40%, sí pasan por una voluntad de hacer ver que el IES no funciona con el único objeto de privatizar. Mire que cuando De la Torre presentó la propuesta, inmediatamente empezaron a salir un montón de anuncios de seguros privados que proponían dar una jubilación por un aporte individual, casi como lo que sucede en Chile con los AFPs, ¿no? Entonces, no es casual y de hecho en la propuesta de la Torre había una parte que trataba como de volver a este sistema de pensiones mixtas,
que una parte supuestamente iba a ser financiada por el Estado y por los aportes que haga la persona trabajadora mientras esté activa, y la otra parte, por supuesto, podría ser como voluntaria, ¿no? Y la administración de estos recursos podría ser privada. Entonces, ahí yo creo que en la propuesta de la Torre siempre se escondía también nuevamente el afán de poder privatizar el IES. Pero lo que sí es cierto y lo que creo que no podemos negar es que evidentemente hay problemas presupuestarios que están afectando a quienes usan el servicio. Puede pasar en cualquier momento, como ya sucedió con Solca. Acuérdate que Solca en un tiempo ya no quiso prestar atención a las personas del IES porque no se les estaba pagando. Asimismo, puede llegar un momento en el que se dejen de pagar las pensiones. El estudio, yo diría, más dramático es el estudio de la OIT, que decía que si el 40% no se pagaba hasta 2023, para 2024 ya no se podían garantizar pensiones. Entonces, yo creo que eso sí es un hecho que hay que mirarlo, no hay que desconocerlo, pero sí hay que saber qué lo está originando. Sea económico, sea Eso es lo político, sea fundamental. técnico, hay que saber qué lo está originando. Y yo creo que, por supuesto, hay que tratar de trabajar en eso, con diferentes visiones, con diferentes propuestas. Mira que hace algunas semanas nomás tuve una reunión con algunas personas de la Mesa de Seguridad Social, donde de hecho se hacía unos análisis con respecto a información que había enviado la ONU respecto del crecimiento de la tasa demográfica. Y para hacerlo de una manera muy sencilla, según las proyecciones de la ONU, digamos, sí habría una vejez un poco más acelerada y permanente, lo que significaría que va a llegar un momento en el que tengamos... Permíteme, Angie, que te insista en este pequeño detalle, porque sigue siendo una muletilla que utilizan estos economistas que lo que quieren en el fondo, ¿no es cierto?, es convencerle a la población de que la única alternativa es, con cualquier eufemismo, privatizar el seguro o poner los fondos del Sí, seguro en la banca. Mira, el problema del envejecimiento de la población es cierto, o sea, tiene relevancia, no digo que no solamente que es cierto, sino que además tiene relevancia desde la perspectiva del seguro social cuando el 100% de la población económicamente activa o un porcentaje cercano al 100% de la población económicamente activa ya está cubierto. Pero como tú mismo acabas de mencionar, ¿no es cierto? Si solamente cubres una sexta parte de lo que podrías cubrir, tranquilamente puedes duplicar el número de aportantes o triplicar o cuadruplicar el número de aportantes sin que cambie la estructura de la población. Entonces, claro. la clave del asunto está en cuál es la estrategia de desarrollo que se tiene y cómo se garantiza lo que estábamos conversando, Angie, que es el tema de la estabilidad y la dignidad en el mercado laboral. Entonces, yo creo que tiene Sí. que plantearse, a veces caemos prisioneros de cierto tipo de cosas que nos dicen los economistas, además cierto tipo de economistas, sobre la base del fetiche de las cifras. Porque es el tema de, como yo no tengo esas cifras, entonces mejor no me meto. Pero hay cuestiones de sentido común que están aquí presentes. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, sobre todo porque se ha manipulado muchísimo las cifras, empezando por las cifras sociales, ¿no? Recuerda que se cambió la metodología del INEC, se cambió la institucionalidad del INEC, se le convirtió en una oficina de la Presidencia de la República Sí. y se supone que tenían que entregar los datos del censo y los datos del censo son un desastre, adrede, para que la gente no pueda conocer la verdadera situación que tiene el país. Lo mismo podríamos decir el tema de la transparencia en lo que tiene que ver con los datos del seguro, en los datos de balanza de pagos, los datos de crecimiento, los datos fiscales, es decir, los datos petroleros. Estamos en una situación en la que están jugando con nosotros con las cifras. Entonces, me parece que es muy importante el hecho de que a nivel de los trabajadores, a nivel del pueblo ecuatoriano, contemos con instrumentos que pueden surgir de otro lado, que podemos hacerlo sin necesidad de recurrir a este fetiche de las cifras y que podría ser a partir de los derechos, ¿no? Tú nos mencionas ahí cuáles podrían ser los derechos que podrían tener los trabajadores, por ejemplo, una demanda de amparo, ¿no? El hecho de que hay enfermedades catastróficas, hay enfermedades, hay operaciones urgentes que se postergan por una escasez artificial de recursos. Y te digo, además, insisto, nadie tiene el monopolio de la verdad, pero es público. Y lo han dicho, qué sé yo, canales como Ecuavisa, ¿no? Ni siquiera en un tema de salud, que no es la preocupación fundamental de este gobierno o de educación. En seguridad, que del presupuesto ya aprobado, o sea, de la plata que ya había, no se ha gastado ni Ujú. el 8%.
Entonces, por favor, no Totalmente. caigamos, no caigamos en esas trampas, ¿sí? Porque la plata está ahí. La plata está ahí. Fíjate, en el caso de lo de las Galápagos, ¿no? Fíjense lo importante que fue el papel de toda la triangulación que se hace con los bancos en el exterior a partir de nuestras reservas, a nombre de la ecología y a nombre de la reducción de la deuda externa. La plata está ahí. Y la plata va a estar contante y sonante cuando lo necesiten los banqueros y las grandes empresas. Entonces, no nos obnubilemos respecto a este tipo de cosas porque es muy delicada la coyuntura y se pueden jugar con las cifras. Entonces, en el caso del seguro social, aquí hay elementos fundamentales, que es el tema, el principio de la seguridad social como un derecho humano que tiene que volverse universal, el hecho de que hay derechos adquiridos, ¿no es cierto? Hay derechos adquiridos y sobre todo a la gente enferma, ¿no es cierto? Es el más delicado. Sabemos que hay 5 fondos distintos, pero hay también vasos comunicantes que con el Ujú. apropiado tratamiento institucional, ¿no es cierto?, puede garantizarse que operen con eficiencia esos fondos. Entonces, Claro. yo creo que es indispensable el que en estos cursos de capacitación, yo modestamente aporto y ofrezco mi humilde aporte en términos de cualquier debate que pueda hacerse en estos cursos que ustedes están dando, porque yo creo que no solamente tiene que dárselos en términos del derecho, que me parece formidable, es una perla en este océano de iniquidades del neoliberalismo el que aparezca un centro como el de ustedes, pero me parece que también hay que tener cuidado con el tema económico, ¿no? Porque se cuentan muchos cuentos en ese plano. Y en una cuestión tan jugosa como la del seguro social, por ejemplo, se pierde de vista cosas tan elementales como es el tema de lo que acabas de mencionar, 2.900 millones de dólares de la deuda patronal con el IES. Y esto es después, o sea, son los 2.900 millones de una deuda acumulada después de la exoneración, después del perdón que les hizo Lenin Moreno hace solo 3 años. Sí. Es una barbaridad, pues. O sea, fueron 2.600 millones en la época de Lenin Moreno y se ha acumulado después de eso 2.900 que no pagan. Ahora, Claro. es importante ubicar además, porque esto de aquí hay que pedir que se investigue, porque ya no es un tema administrativo, sino también penal. El hecho de que la patronal no solamente que no está contribuyendo con sus cotizaciones, sino que no está trasladando las retenciones que ha hecho a los trabajadores. Con lo cual el hueco es todavía más grande. Entonces, yo creo que sería interesante poder conversar en términos jurídicos cuáles podrían ser las acciones que desde el movimiento organizado de los trabajadores, de la población en general, de los afiliados, podrían tomarse en consideración tanto colectivamente como a nivel individual para defender nuestros derechos. Claro. Bueno, yo tal vez como para cerrar un poquito la idea anterior, aclarar que yo no estoy diciendo que el IES no tiene dinero porque sí. Evidentemente, la política neoliberal ha estado destinada a favorecer al sector empresarial a costa de la política social. Si es que mañana viene un gobierno de cualquier tipo que decida, por ejemplo, poder cancelar puntualmente el aporte del 40%, evidentemente va a significar un alivio para el sistema de pensiones. Y mejor aún si es que el siguiente gobierno decide, por ejemplo, reconocer de forma retroactiva todos los años que no se pagó el 40%, por supuesto que también significaría un alivio en el sistema de pensiones. Me parece que la política económica evidentemente tiene mucho que ver con el sentido de país que queramos construir. Así, en la misma medida en la que el gobierno de Guillermo Lasso ha demostrado ser altamente empresarial, esperaríamos tener un gobierno con una política social muy centrada y muy focalizada. Entonces, yo un poco lo que digo es que en este escenario, ahorita como estamos, evidentemente la gente siente que hay un déficit en el IES porque la política está direccionada hacia el sector empresarial y no hacia fortalecer el IES o pagar las deudas con el IES, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos así, la gente lo siente y por supuesto que hace daño. Por supuesto que hace daño porque el seguro de invalidez y vejez y muerte tiene que rebuscar de otros lados, tomar los fondos de sus reservas para poder hacer estas aportaciones y por supuesto que le va a generar complicaciones administrativas. Entonces, sí, pasa muchísimo por voluntad política y por la decisión de dónde inyecto recursos y a dónde no. Y ahí me voy a meter en otra discusión que puede ser un poquito más delicada. Y me parece a mí que lo mismo va a pasar con el Yasuní. Se ha dicho mucho, ¿no? Que se requiere los 1.200 millones del Yasuní para política social.
pero si es que gana el sí en la consulta popular, habrá que ver qué discurso van a traer los candidatos a la asamblea con respecto a ese 1,5 millones que ya no perseguirían, ¿no? Me parece interesante también anotar que de hecho la mora patronal en el IES es mucho más alta que lo que se percibiría anualmente por el tema del Yasuní y que la consultoría del IES que se pretende contratar por 4 millones es 4 años de lo que podría dar el Yasuní. Entonces, nuevamente, ¿dónde está No, focalizada la no. política fiscal y la política ¿Cuánto cuesta la pública? consultoría, por favor? 4 millones. No puede ser, lo del Guayasuni deben ser muchos miles de millones, ¿no? No puede ser 4 millones. Perdón, sí, lo del Yasuní es 1,200 millones, sí, tienes razón. Listo. Bueno, eso como para acotarlo y por supuesto qué estrategias se pueden tomar desde el sector sindical ya como para ir cerrando este espacio tan chévere que hemos tenido hoy. Me parece que las y los trabajadores estamos como siempre en una situación de resistencia, ¿no? Porque a nivel global el derecho de sindicación está siendo fuertemente afectado y la tendencia global es a la desregularización, a la deslocalización y a la difuminación de todo tipo de derechos laborales. Esa es la tendencia y para eso se ha estado trabajando. De ahí que existan las transnacionales, las cadenas de valor, e incluso instrumentos jurídicos creados por las empresas por sobre las normas internas. Entonces estamos en un momento, yo creo que de resistencia constante y yo por lo menos me siento un poco más orgullosa y un poco más tranquila de decir que nuestro código del trabajo que tenemos actualmente, con las limitaciones que puede tener, con las dificultades que puede tener, con las reformas que le falten, con lo que le sobre, es un código que todavía tiene muchos derechos y es un código que ha resistido a varios intentos de reforma. Para mí, el primer paso entonces siempre estará en plantear una defensa a este código. Y el segundo paso estará en que si se quiere hacer una reforma a ese código, se la debe hacer, por supuesto, en defensa y progresión de derechos. Mencionabas Y ahí entra un propuestas. código que lo tenían preparado las centrales sindicales. ¿Podrías comentarnos cuáles son las principales diferencias con Claro. el vigente? Podría comentar, de hecho, qué es lo que aumenta o lo que incorpora este código, unas 3 o 4 cosas muy puntuales, porque en realidad se presentó un proyecto casi nuevo que tenía como 400 artículos, pero finalmente creo que habría que puntualizar en lo nuevo, no en lo novedoso. Como les decía al inicio, sindicalización por rama y negociación colectiva ramal. Eso es absolutamente imprescindible para negociar y equiparar las relaciones de poder. Imprescindible. O sea, para mí, cualquier gobierno que quiera venir con un discurso de que va a aumentar el empleo y de que va a garantizar los derechos de los trabajadores, también tiene que venir con un discurso incorporado de garantizar sindicatos por rama y sindicatos independientes, ¿no? Como ha sucedido en nuestra historia, donde gobiernos han creado centrales sindicales para favorecerse. Me refiero a la CUT, me refiero a los sindicatos que aparecieron este año para votar por Richard Gómez en el consejo directivo del IES, ¿no? Lo otro que se está incorporando en esta propuesta de código es una reforma absoluta al Ministerio del Trabajo para crear más dependencias, para incrementar el número de inspectores de trabajo por cantones, por provincias, pero sobre todo para darles esta facultad de intervenir incluso en las relaciones de trabajo informales, es decir, donde no hay contrato de trabajo. Eso es fundamental que la inspectoría lo pueda hacer. Hoy por hoy no existe, nos decías que teníamos el amparo de varios convenios con la OIT que permiten que el Ministerio de Trabajo haga su trabajo, incluya con eso sus actividades. Así es, existe el convenio de la OIT, pero al interno la reglamentación no le permite tener un campo de acción tan amplio. Mm. Por eso es necesario también hacer esa reforma a través del Código del Trabajo. Otra de las cosas que puedo comentar de pronto en el tema de políticas laborales enfocadas con un enfoque de género es la transformación absoluta del trabajo doméstico. El código lo dice así, trabajo doméstico. Vamos ya a empezar a hablar de trabajo remunerado del hogar, con políticas mucho más integrales, con inspecciones de trabajo en el domicilio del empleador, que incluso podrían llegar a obtenerse una orden judicial para que el inspector pueda ingresar a ese lugar de trabajo a saber qué está pasando con la trabajadora remunerada del hogar. Tenemos cuota trans incorporada, por supuesto, tenemos el derecho a permisos por estudios, permisos por aborto,
y bueno, otro tipo de políticas que van encaminadas como en los permisos sociales. Y algo que también puedo mencionar es que nos parece fundamental que los décimos terceros vuelvan a ser anuales por regla general y no mensuales. Creo que haber puesto los décimos de forma mensual generó como una expectativa, una apariencia de que la remuneración se incrementó, pero evidentemente no ha sido así y por supuesto en estas épocas de mayores gastos que son como la Navidad y el inicio de clases es cuando los trabajadores requieren ese ingreso y como estamos actualmente casi que no lo han sentido. Llegan a estas fechas sin el dinero suficiente para poder cubrirlas. Entonces es fundamental que los décimos vuelvan a tener esas fechas. Esas son algunas de las reformas que te puedo mencionar así rapidito. Déjame ver si se me escapa alguna que pueda ser y como interesante para este espacio. Hay una propuesta en tema de jubilación patronal, pero esa es un poquito más extensa. Yo creo que valdría la pena tratarla de pronto en otro espacio. De acuerdo. ¿Algún otro temita que se te haya quedado en carpeta que quisieras mencionarlo antes de cerrar este programa? No, yo de pronto mencionar que frente a las elecciones me parece que ninguno de nuestros candidatos ha logrado proponer alguna política real en temas de trabajo y en temas de sindicatos. Me parece que han sido bastante abstractas, ¿no? Como en esto de decir, vamos a generar empleo, tengo el ADN para generar el empleo, ¿no? Entre otras cosas, pero no ha habido como una intención o una política concreta para poder saber cómo hacerlo. Y eso también me parece preocupante porque de alguna manera siento que la política laboral no está entre las prioridades del gobierno, de los gobiernos o de los postulantes a la presidencia, ¿no? Sino que más bien puede ser una política accesoria que no es como una cuestión central o fundamental. Entonces, los sectores de trabajadores, como decía, también frente a ese panorama, lo que se anuncia y lo que yo veo como abogada, por supuesto, va a ser que tendremos todavía una lucha constante por hacer respetar los derechos que tenemos, por supuesto, para que no existan regresiones y también una lucha constante para exigir que sea quien llegue al gobierno pueda tener progresión en derechos laborales de manera mucho más concreta y no tan abstracta como está ahora en los planes de gobierno. Muchísimas gracias. Que se concrete esto en una estrategia de desarrollo distinto, como el que ya experimentamos hace unos pocos años. Muchísimas gracias, Angie. Que pases muy bien y te hemos de convocar para una próxima análisis de estos detalles que han quedado en carpeta, como el tema de la jubilación patronal. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Muchas gracias. Chao.